Hola amigas y amigos. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes de corazones. Puedes elegir entre su versión más corta o los largos, tú eliges. Espero que te gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores, hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, ganchos para pendientes y topes, anillas que puedan pasar a través de las delicas. Si queremos nuestros pendientes largos, una cadena de unos 10 centímetros, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes vamos a utilizar la técnica de brick stitch o puntada ladrillo. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Enhebramos 70 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas de color dorado y las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos quede en este lado más corto unos 12 centímetros para después rematar ese lado. Pasamos la aguja a través de la primera delica en el sentido contrario. La colocamos. Ahora a través de la segunda hacia abajo. De la primera hacia arriba. Y de la segunda otra vez hacia abajo. Y así se nos tiene que quedar este comienzo. Enfilamos una delica dorada y pasamos la aguja a través de la que hemos puesto la última. Volvemos a pasar hacia arriba por la que acabamos de poner. Y ahora una segunda vez por la penúltima. Y subimos otra vez por la última. Y enfilamos una última delica de color dorado. Pasamos de abajo a arriba por la última que hemos puesto. De arriba hacia abajo por la que acabamos de poner. De abajo hacia arriba por la penúltima. Y de arriba hacia abajo por la última. Ya tenemos nuestras 4 delicas de la primera fila. Ahora tenemos que darles la vuelta porque nos tienen que quedar los 2 hilos mirando hacia arriba para comenzar la siguiente vuelta. Comenzamos la segunda vuelta haciendo un aumento. Para eso ponemos una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las 2 últimas delicas de la vuelta anterior. Las colocamos y subimos por la blanca. Tiramos del hilo. Ajustamos y se nos quedan colocadas. Enfilamos otra delica blanca y hacemos lo mismo. Pasamos por el hilo que tenemos aquí entre medias de las 2 delicas de la vuelta anterior, de atrás hacia adelante, y volvemos a subir por la misma.
ajustamos y ponemos otra delica de color blanco. De atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Ahora tenemos que hacer el aumento en el lado izquierdo. Para eso vamos a poner una delica dorada y pasamos el hilo, la aguja a través del hilo que tenemos entre medias de la dorada de la vuelta anterior y de la blanca que acabamos de poner. Tenemos que coger desde atrás hacia adelante. Y ahora volvemos a pasar hacia arriba por la dorada. Y la colocamos. Apretamos un poquito y así se nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la tercera fila haciendo un aumento, poniendo una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, por la que tenemos dorada y blanca entre medias de las dos, ese hilo, y volvemos a pasar hacia arriba por la blanca. Tiramos y se nos queda colocada. Ahora vamos a poner dos delicas rojas. La segunda roja. A continuación, una blanca. Vamos siempre ajustando y terminamos con un aumento en este lado derecho de una delica dorada. Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre esta blanca y la dorada de la vuelta anterior. Y hacia arriba por la dorada. Tiramos un poquito del hilo y así se nos tiene que quedar el final de esta vuelta. En la cuarta vuelta comenzamos con un aumento, poniendo una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, entre medias de la blanca y de la dorada de la vuelta anterior. Subimos por la blanca. Y ahora colocamos tres delicas de color rojo. Esta es la primera.
la segunda, y la tercera. Ahora una blanca y finalizamos esta vuelta con un aumento de una dorada. Recordar que es entre medias de las dos delicas, la dorada de la vuelta anterior y la blanca que acabamos de poner. El hilo que hay entre medias de las dos. Y ahora hacia arriba por la dorada. Tiramos. Y así nos va quedando. Comenzamos la quinta vuelta con un aumento, con una dorada y una blanca. Las colocamos. Y pasamos la aguja por la blanca. Ahora ponemos 3 rojas. La primera. La segunda. Y la tercera. Ahora 2 blancas. La primera. La segunda blanca. Y terminamos con un aumento de una dorada. Y hacia arriba por la dorada. Así nos queda el final de esta vuelta. En la vuelta número 6 comenzamos con un aumento de una delica dorada y una blanca.
Y ahora ponemos otras 2 blancas más. Esta sería la segunda blanca. Y la tercera. Ahora 3 rojas. La primera. La segunda roja. Y la tercera. Ahora una blanca. Y terminamos con un aumento de una dorada. Ajustamos y así se nos queda el final de esta sexta vuelta. A partir de ahora, en esta séptima vuelta vamos a comenzar con las vueltas de disminuciones. Para eso vamos a aprender cómo se hace la disminución. Nos ha salido el hilo aquí a la izquierda por la dorada y pasamos solamente la aguja con el hilo, bajamos por la blanca. Después la que tenemos justo debajo a la derecha blanca. Tiramos del hilo. A la a la izquierda por la dorada, la que tenemos justo al lado de la blanca que acabamos de pasar. Por la dorada hacia arriba. La del borde. Os lo enseño más cerca para que lo veáis. Hacia arriba. Tiramos del hilo para que se nos quede escondida. Y subimos por la blanca, por la segunda. Ya nos ha quedado hecha la disminución. Ahora tenemos el hilo preparado para comenzar esta siguiente vuelta, la séptima. Vamos a comenzar con una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja por el hilo que tenemos entre la blanca y la roja. Las colocamos. Y ahora volvemos a pasar hacia arriba por la blanca.
Ahora vamos a poner 3 rojas. La primera. La segunda. Tiramos. Y ahora la tercera roja. Ahora 2 blancas. Esta es la primera y la segunda blanca. Ahora tendremos que hacer, bueno, esta es la disminución del lado derecho y para finalizar tenemos que poner una delica de color dorado. Tiramos, no añadimos ninguna delica más y así se nos queda hecha la disminución de este lado derecho. Comenzamos la octava vuelta con una disminución. Para eso pasamos la aguja con el hilo solamente por la segunda delica, la que tenemos a la izquierda de la dorada, que es la blanca, hacia abajo. La que tenemos justo debajo de la que acabamos de pasar a la izquierda, hacia abajo. Tiramos del hilo que se nos quede escondido. Ahora a la derecha, hacia arriba por la blanca. Escondemos el hilo y subimos por la segunda delica, la blanca, la que está al lado de la dorada. Y ya tenemos el hilo preparado para comenzar esta octava vuelta. Vamos a poner una delica dorada y una blanca. Y pasamos la aguja entre medias de las dos blancas. Y subimos por la misma. Ahora ponemos 3 rojas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera roja.
Ahora una blanca. Y terminamos con una dorada. Tiramos. Y así se nos queda el final de esta octava vuelta. En la novena vuelta comenzamos también con una disminución. Pasamos solamente la aguja con el hilo a través de la blanca hacia abajo. La que tenemos justo debajo a la derecha, que es roja, hacia abajo. Hacia la izquierda por la blanca hacia arriba. Tiramos del hilo y así se nos queda escondido. Y subimos por la blanca que tenemos, que está al lado de la dorada de la fila que estamos haciendo, que vamos a comenzar. Tiramos y ya se nos queda el hilo preparado para comenzar esta novena vuelta. Vamos a comenzar con una délica dorada y una blanca. Pasamos la aguja en el hilo que tenemos entre la blanca y la siguiente roja. Tiramos. Y ahora vamos a poner dos rojas. La primera. Y la segunda roja. Ahora una blanca. Y terminamos esta vuelta con una dorada. Y así se queda el final de esta novena vuelta. Comenzamos esta siguiente vuelta, la décima, con una disminución. Pasamos solamente la aguja con el hilo a través de la blanca hacia abajo. La que tenemos justo debajo a la izquierda roja. Tiramos. Hacia la derecha hacia arriba por la blanca. Tiramos. Y subimos por la blanca, que es la segunda. Ahora comenzamos con una dorada y una blanca.
Pasamos la aguja entre medias de la blanca y de la roja que viene a continuación, de la vuelta anterior. Tiramos y ponemos 2 blancas más. En total tenemos que tener 3 blancas. Esta es la tercera. Y terminamos poniendo una dorada. Y este es el final de la 10ª vuelta. Terminamos nuestra última vuelta con una disminución. Para eso hacemos lo mismo que antes. Pasamos la aguja hacia la derecha por la delica blanca hacia abajo. Por la que tenemos justo debajo a la derecha roja. A la izquierda por la blanca hacia arriba. Tiramos del hilo y se nos queda escondido. Y subimos por la blanca. Ahora comenzamos con 2 delicas doradas. Subimos por la dorada, la segunda. Y ahora ponemos 2 doradas más. Esta sería la tercera. Y ponemos la última, la cuarta. Y tiramos del hilo. Y así se nos queda nuestro corazón. Ahora nos queda rematar el hilo. Para que no se nos note el hilo cuando lo vamos pasando, es mejor que lo rematemos por detrás. Le damos la vuelta, pasamos hacia la derecha por la delica dorada. Hacia abajo. Y pasamos por unas cuantas delicas hacia abajo para que el hilo se nos quede más reforzado. Podemos pasar por varias a la vez o de una en una, como lo prefiramos.
Seguimos bajando y pasamos por unas cuantas delicas, más o menos hasta llegar a esta zona. Pasamos después hacia la derecha, la izquierda, hacia arriba y hacia abajo para que se nos quede el hilo más reforzado. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Ahora enhebramos el hilo más corto que teníamos aquí, le damos la vuelta y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Pasamos la aguja por unas cuantas delicas, más o menos hacia la mitad del corazón, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, para que se nos quede el hilo más reforzado, y después lo cortamos con cuidado a ras. Subimos hasta más o menos la mitad y lo pasamos en varios sentidos, cortándolo después con cuidado a ras. Ahora añadimos una anilla al vértice de nuestro hexágono. Y ahora unimos nuestra anilla con el gancho del pendiente. Si preferimos hacer la versión más larga de nuestro pendiente, tenemos que añadir una cadena y ponerla en la anilla que tenemos en el vértice de nuestra pieza, y el otro lado de la cadena lo unimos con el gancho del pendiente. Yo le he puesto una medida de 1,5 centímetros, la he cortado a esa medida la cadena, pero podéis poner el largo que a vosotros os guste. Ahora hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!